Ok. Dios les bendiga, buenos días, buenas tardes, bendiciones, intercesores 24 horas. La paz de Jehová sea con todos nosotros y su Santo Espíritu. Él dice, donde quiera que vayan, lleven la paz y bendígalos con la paz. Y si hay paz en ese lugar, la paz se quedará con ellos. Y si no, pues volverá a ustedes. Hoy damos la paz a ustedes, intercesores 24 horas, los que visitan nuestro canal. Que Dios les bendiga mucho. Vinimos en un ayuno pidiendo revelación conforme al libro de Daniel. Y Dios fue bueno, maravilloso, nos dio revelación en un montón de cosas y hay otras cosas que ahora resulta que tenemos que entrar en otro nivel donde tenemos que pedirle la dirección de la revelación que recibimos, bien sea que se nos haya dicho el porqué de algunas cosas, el porqué de algunas situaciones. Definitivamente algunas el Señor nos confirmó que el trabajo que hemos venido haciendo está correcto. Dios nos dio una palabra de restitución, nos dijo que restituyéramos y es increíble porque no es increíble, es maravillosa la palabra, ver cómo con el solo disponernos a hacer las cosas, Dios se manifiesta de una manera tremenda. Entonces es muy bonito ver las respuestas así como tan claras. Entonces ahora el Señor nos está metiendo en un nivel donde Él quiere que nosotros conozcamos mejor al Espíritu Santo. Se habla mucho del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que Dios quiere ahora? Que se lo voy a dar en nivel de profundidad de una vez el golpe. Que lo entendamos no como algo lejano, que lo entendamos como alguien cercano. Alguien tan cercano que es una persona. Y yo me pregunto, ¿hemos estado tratando al Espíritu Santo como una persona? ¿Qué trato le hemos estado dando? ¿Ha recibido un trato bonito? ¿Se ha sentido recibido? ¿Se ha sentido aceptado? ¿Se ha sentido amado? ¿Se ha sentido tenido en cuenta? ¿Se ha sentido escuchado? ¿O simplemente el Espíritu Santo ha estado ahí gritando desesperadamente y nosotros no lo hemos estado escuchando? Seguramente nos ha estado dirigiendo en un montón de cosas y nosotros no hemos estado atendiendo. Se nos ha metido en medio y le hemos pasado por encima y hemos hecho tantas cosas y ni siquiera nos damos cuenta porque simplemente estamos caminando como ciegos, sin entendimiento. Pero esta semana, en la vigilia, el viernes, el Señor nos llevó a ir y buscar los dones de los espíritus que tiene el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo, ¿qué te da? ¿Qué eran los espíritus del Señor que se manifiestan por el Espíritu? Entonces veíamos los 7 espíritus, a ver si les puedo dar la presentación aquí desde reunión, porque lo compartimos la imagen para no ir a la presentación. Vamos a la presentación. Esta es la que hizo la hermana Nora López. Entonces Nora nos dio una presentación. Vamos a buscarla. Eso estará en archivo. Ok, sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo que guardar? Perdón. Que queremos abrirlo. No me lo deja abrir. Ok. Bueno, vamos a buscarlo entonces en reunión para que no perdamos tiempo. Nos hablaba de los 7 espíritus. Los 7 espíritus que eran representados algunas veces por un candelero, otras veces un candelero con 7 brazos, y ese candelero con los 7 brazos representaba las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. También nos lo representaba en Apocalipsis como los ojos de Dios que están sobre toda la tierra y lo ven y lo saben absolutamente todo. También nos representaba a las 7 manifestaciones del Espíritu Santo como los ojos, el candelabro. Aquí está la imagen. Ok. Entonces, ¿cuál es esa imagen? ¿Es esta? Vamos a ver. No. Ok, la imagen. A ver si es esta. No, mira, no aparece. Ok, vamos a descartar eso. Ciertamente lo que ella nos mostraba era la imagen
de los 7 espíritus. ¿Cuáles eran los 7 espíritus? Los 7 espíritus son el espíritu del Señor, que representaba la presencia de Dios y la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. También nos hablaba del espíritu de sabiduría, que habla de la habilidad para hacer juicios correctos. Nos habla del espíritu de inteligencia, que era el entendimiento, que decía que era súper importante, el espíritu de consejo, que era tener un enfoque claro acerca de la dirección y la guía que Dios quiere darnos a nosotros y a otros. El espíritu de poder, que representaba la energía o la capacidad para cumplir con los propósitos divinos. Y el espíritu de temor del Señor. Deberíamos desarrollarlo, lo vamos a desarrollar, pero no lo vamos a hacer hoy. Esto es solamente para dar un resumen de lo que hemos venido haciendo. Entonces, la primera cosa, gracias, es venir nosotros a entender lo que tiene que ver con la persona del Espíritu Santo, porque la verdad hablamos mucho de él, pero lo conocemos poco. No, mi teléfono, pero no sé dónde. Ok, dice así. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros propios apetitos y deleites. Lucas 11:13. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Nosotros se nos ha dicho que tenemos que recibir, que tenemos que tener el Espíritu Santo. Y nosotros todo el tiempo, mucha gente escuchamos diciendo, yo tengo el Espíritu Santo y esto y lo otro, y lo entendemos así. Pero la pregunta es, ¿usted está segura de que usted tiene el Espíritu Santo? ¿Usted está segura de que usted recibió el Espíritu Santo? ¿Está segura de que usted fue bautizada por el Espíritu Santo? Muchos andamos caminando por allí, escuchamos que tenemos que tener el Espíritu Santo y que hay manifestaciones del Espíritu Santo, pero caminamos con mucho dolor porque aunque estamos ejerciendo ministerios, aunque estamos tratando de ejercer lo que el llamado que el Señor puso en nosotros, nuestra asignación, nos preguntamos si en verdad tenemos al Espíritu Santo, porque no vemos o no conocemos las manifestaciones de él y nos causa inseguridad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos haber recibido el Espíritu Santo y tenerlo con nosotros, o podemos simplemente estar caminando bajo su influencia sin que Él esté dentro de nosotros. Puede ser que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, puede ser que esté al lado de nosotros, puede ser que camine con nosotros, pero no está dentro de nosotros, que es donde realmente tiene que estar, porque el Padre dijo que en un tiempo Él cambiaría el espíritu que tendríamos y pondría su espíritu dentro de nosotros. ¿Y para cuándo es esa promesa? Esa promesa es después de la venida del Señor Jesucristo. A partir de que Él fue bautizado. ¡No! Préndamelo, please. A partir de que Él fue bautizado con el Espíritu Santo, nosotros también debemos ser bautizados por el Espíritu Santo y recibir lo que el Señor Jesucristo recibió para poder también entonces tener esa explosión de ministerio y comenzar a ver cómo fluye. Entonces, aquí va. ¿Lo has estado resistiendo? ¿Te ha estado hablando y te resistes? Tenemos ejemplos. La semana pasada tuvimos uno muy claro donde peleamos con la palabra. Cosas a veces que son sencillas. Hay cosas de la palabra que están estrictamente dichas y no es necesario cambiarlas, pero no las entendemos y no las recibimos porque no entendemos. Es como cuando usted coge el medicamento y lo tiene en la mano, pero no tiene idea qué hacer con él. Las instrucciones están allí, dice, bébelo, pero usted ni siquiera entiende. Entonces, por ejemplo, en los medicamentos, algo muy curioso. Digamos que eso solo pasa en este país de La Mancha donde yo vivo. Y te mandan un medicamento y te dicen tomar 2 pastillas por la boca. ¿Y por dónde voy a tomar las pastillas? Bueno, usted se sorprendería de por tantos lugares y de tantas formas que usted puede tomarse una pastilla. Pero la manera correcta de tomarte ese medicamento es por la boca. Entonces te mandan el medicamento y te dicen tomar 2 pastillas cada 4 horas por la boca. ¿Por dónde me estoy tomando la medicina que es la palabra? ¿Por dónde estoy tomando al Espíritu Santo? ¿Lo estoy tomando de adentro de mí o lo estoy creyendo que lo tomo de arriba y que lo traigo? ¿Por qué sigo diciéndole bienvenido Espíritu Santo? Si la palabra me está diciendo que Él está dentro de mí, ¿qué no he entendido de adentro?
que le digo bienvenido. ¿Acaso bienvenido no es para el que llega? ¿Para el que no estaba y entra y sale? ¿Estamos entendiendo? Mándenme muñequitos y figuritas que yo sepa que usted me está entendiendo. Entonces, nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles el discurso que nos dio Esteban. La palabra dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, dijo y nos evidenció una ley que está en nosotros. Estaba en las intercesoras, ya no debe estar porque gracias al Señor con la sangre del Cordero de Dios la quitamos. El Señor nos dio el poder de removerla y nosotros hicimos nuestra tarea, pero en general en el cristiano está. Dice Esteban, matadores de todos los profetas, rebeldes incircuncisos de corazón. Dios mandó, ha hablado muchas veces y de mucha manera por medio de sus profetas y de los hombres de Dios que ha enviado, y a todos los han matado. Y mandó a su hijo y también lo mataron. Ese resistirnos estaba escrito en nuestro ADN, en nuestro ARN, en nuestro RNA, estaba escrito en nuestros códigos genéticos. Pero hoy con la sangre de Cristo y a través del sacrificio de Jesús, que fue capaz de romper con eso de la manera que el rey no sabía hacer, recibió sobre él lo que venía para nosotros, cuando a él no lo merecía. ¿Qué recibió? Mi castigo. El escarnecer que tenía que haber en mí lo hizo. ¿Sabe para qué? Para que el espíritu del hombre que mora en el hombre fuera quebrantado en Jesús, el Cordero perfecto, y pudiera nuestro espíritu ser quebrantado para remover este espíritu y poner en nosotros el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el espíritu de la promesa, óigame, con el que fuimos sellados. Si usted dice que usted cree en Cristo, y eso es otra historia, pero si usted dice que cree en Cristo, pero duda de que el Espíritu de Dios esté dentro de usted, entonces estamos revisando, porque se trata de llegar al pleno convencimiento de que el Espíritu Santo sí está. El problema es si yo tengo la conciencia de que está y entiendo hasta dónde impacta el yo creer y saber que el Espíritu Santo sí está dentro de mí. Mire cómo la palabra dice. Por ejemplo, la gente piensa, nosotros, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo está en mí? Realmente, ¿cómo yo sé? Es que yo lo dudo porque realmente yo no hablo en lenguas, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo yo sé que la manifestación, que el Espíritu Santo está en mí si yo no lo veo manifestarse? Entonces resulta que una de las manifestaciones del Espíritu Santo más estruendosas es el hablar en lenguas, además porque lo han vuelto un show mediático donde el que habla en lenguas en cualquier momento arranca con un desorden y bla, 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 y no sé cuándo, y en cualquier momento y en cualquier hora y en público, y entonces siento al Señor, alaba y no sé qué. Bueno, no opino sobre eso, solo digo lo que pasa. Entonces dice que tú tengas lenguas que son la manifestación de la que más se habla y la que más se conoce, pero no es la única. Es solamente una de las tantas manifestaciones que hay de que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros habitando. Entonces, tampoco es la mayor ni es la mejor, es simplemente una de las manifestaciones de que el Espíritu Santo lo hemos recibido. Ahora bien, por ejemplo, en segunda de Pedro 1:21 dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino en los profetas que hablaban de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted recibe palabra, y la recibe no porque usted sea propia de ella, sino porque viene a usted por el Espíritu, ¿qué usted cree que está pasando? Eso es una manifestación del Espíritu Santo. El profeta profetiza no por voluntad de hombre, no porque yo quiero profetizar. El profeta profetiza porque el Espíritu Santo lo usa y lo impulsa a que dé la profecía. Porque esa profecía de hombre vana no funciona y no resulta y no se cumple porque es profecía de hombre impulsada por su propia voluntad o su alma, pero no está impulsada por el Espíritu. La profecía debe ser impulsada por el Espíritu Santo y para que un profeta hable por el Espíritu Santo, tiene que tenerlo adentro. No arriba, no al lado, no a la esquina, no hablando en el oído, desde adentro. Usted ha escuchado la voz del Espíritu Santo y yo lo sé. No voy a abrir el micrófono para que no entendamos este asunto, pero es cierto que esa voz no viene de afuera. Esa voz usted sabe que viene de adentro y es extraña porque usted la oye dentro de su oído.
Póngame una muñequito, porque en eso vamos a coincidir todas, porque es de la manera. La voz del Espíritu Santo usted no la oye de afuera, de que una cosa y que ay, ¿quién me habla? Como las películas. No, eso es de adentro. Usted le sale y usted dice, ¿soy yo? O ¿qué? Pero usted se pone atento. Eso es lo que tenemos que hacer. Es ahí cuando yo me doy cuenta que no me estoy resistiendo, pero muchas veces esa voz viene después de yo haberme resistido mucho. Muchas veces el Señor nos está diciendo, el Espíritu Santo nos está dando y nos dice, dalo, entrégalo, ponlo, quítalo, no vayas o muévete. Y nosotros, no, pero es que estamos argumentando. Y Él nos dice, bueno, ya te lo hablé. Y uno, ok, está bien, ya entendí. Sí, no soy yo la que lo estoy pensando, es del Espíritu. Y muchas veces también seguimos forzando, bueno, y la palabra viene y una cosa y la otra. No podemos resistirlo. Y la manifestación del Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas. Ahora bien, hablando de las lenguas, tenemos que tener en cuenta que el profetizar es delicado, no es el tema, pero que el que profetiza también tiene una manifestación del Espíritu Santo, porque el que profetiza no profetiza por voluntad de hombre, sino que profetiza por la voluntad y por el impulso que el Espíritu de parte de Dios y lo impulsado por el Espíritu Santo. Esto está en segunda de Pedro 1:21 para las que guardan las citas bíblicas. Ahora bien, en Hechos de los Apóstoles 19, del 5 al 6, habla de algo de que no es un tema para avergonzarse, que no tengas de pronto el don de lenguas angélicas. Hago un paréntesis, lenguas, don de lenguas. El don de lenguas es un don así de amplio, como Dios, inmenso, no, y ni lo comprendemos y nos explorado por más. ¿Por qué? Porque yo solamente el poco conocimiento que tengo de las lenguas, además porque no tengo el don de lenguas, te puedo dar 3 tipos de lenguas. Uno, lenguas angélicas, y las lenguas angélicas ya las puedes dividir entre demoníacas y lenguas angelicales celestiales. ¿Por qué? Porque una cosa es las lenguas que te ponen los demonios y los ángeles caídos y esos idiomas antiguos que ya no se nombran y que están perdidos. Y otra cosa son los idiomas angelicales con los que tú te conectas con el Espíritu Santo y por el Espíritu puedes entrar en tiempo de oración, intercesión, ruego, súplica, que son necesarios y que son buenos porque edifican. Además, también son tiempos de que te exhortan, de que te pero son 2 tipos de lenguas de las que yo conozco hasta ahora, angelicales. Ahora, del don de lenguas también tenemos el don de lenguas humanas. De ese no se habla mucho, pero hay don de lenguas humanas. ¿Y cuáles son el don de lenguas humanas? En Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia estaba unida, unánime y se manifiesta el Espíritu Santo por las lenguas que descendieron sobre ellos como lenguas de fuego, en forma como de lenguas de fuego, ¿qué pasó? Dice, ¿y qué pasa con estos que nosotros lo escuchamos hablar cada uno en su lengua? ¿Qué pasaba? Ellos hablaban, los que recibieron el Espíritu Santo y el don de lengua se manifestó en ellos. Ellos hablaban lenguas humanas. ¿Qué hacían? Ellos hablaban de la palabra de Dios y los que escuchaban, cada uno lo escuchaba en su idioma. Aquí vemos personas de diferentes nacionalidades, que estamos viviendo en diferentes países, sí, algunos de diferentes nacionalidades, pero hablamos todos un idioma común, hablamos el español, ok. Pero haga de cuenta que en esta reunión estamos, y voy a decir representando países, aquí está Argelia, Bangladesh, Benín, Bután, Burkina Faso, Camboya, Chad, China, Chipre, Dubái, Perimetea, aquí está España, y Inglaterra, Noruega, y todos esos idiomas están aquí en esta plataforma, y yo cojo mi micrófono y yo estoy hablando en español de la palabra del Señor Jesucristo, y los que están al otro lado me están escuchando cada uno en su idioma. Esas son las lenguas humanas. ¿Cuándo usted, hermana, ha orado y ha clamado a Dios por lenguas humanas? Quiero hablarle más de las lenguas humanas un poco. Las lenguas humanas tienen una particularidad también tremenda. ¿Usted sabía que cada uno de nosotros tiene un idioma en el que habla y en el que puede entender? Y por eso en el español nos hablamos y muchas veces hablando español no nos podemos comprender. Primero, uno, porque el espíritu no es el correcto y no estamos alineados en el mismo espíritu. Entonces, cuando yo te hablo, tú entiendes otra cosa y cuando yo te estoy diciendo una cosa, tú lo puedes tergiversar o tomarlo diferente. Sabemos ya que espíritus pueden estar allí influenciando para que haya pelea o pleito, disensiones o simplemente ensordeciendo a la gente para que no se puedan entender. Pero usted, cada uno de ustedes tiene un idioma en el que habla. Y de ahí sale un libro por revelación que se llama El lenguaje del amor. Cada persona entiende de una manera determinada. Es más, tiene que ver con la voz,
con el vibrato de nuestra voz, tiene que ver con la intensidad, tiene que ver con la intención, tiene que ver con el tono, tiene que ver con la melodía, y ahí entraríamos en la música, que es otra cosa tremenda y que no terminaríamos, y habría que estudiar toda una vida para entender esas cosas, pero la voz también tiene una particularidad. Nosotros, cada uno entiende en un idioma, pero cuando nosotros tenemos el don de lenguas, por el don de lenguas humanas, usted puede hablarle a la gente de una manera que entienda. Ahora bien, todas aquí hablamos español, pero aquí hay gente de Chile, aquí hay gente de Panamá, aquí hay gente de Colombia, aquí hay gente de Argentina, perdimos la Argentina, pero bueno, digamos que de Argentina. Entonces, cada uno de nosotros, aunque hablamos español, tenemos culturas diferentes. ¿Cómo yo le explico a alguien para el que la fuerza y el poder imponerse es realmente un valor cuando el reino de los cielos dice, ora por tus enemigos, ámalos, abrázalos, bendícelos? Y en su cultura al enemigo se le mata, se le ahorca, se le da con garrote y sin piedad porque es enemigo, al enemigo se le acaba. ¿Cómo tú le hablas? Sería locura. Pero si tú oras intensamente por el don de lenguas humanas, para que cuando tú hables, tu voz salga en el vibrato y la intensidad, en la armonía correcta, mire cómo es importante eso para hablar nosotros con nuestros hijos. Mire cómo eso es importante para hablar con nuestros esposos. Mire cómo es importante tener lenguas humanas para nosotros dirigirnos a la gente a la que le tenemos que predicar la palabra, para hablarnos entre hermanos. ¿Usted está entendiendo lo importante que son las lenguas humanas? Pero de eso no se habla. Pero ese es un don que no se anhela porque la gente no lo conoce. Entonces nosotras vamos a empezar a anhelar estos dones y estas manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo yo logro eso? Pavo. Hay que comer pavo, pero pavo intensamente. Y las que no saben de qué pavo yo les estoy hablando, P de palabra, mucha palabra, A de ayuno, B de vigilia y O de oración. ¿Cuál es el alimento de intercesión 24 horas? Pavo. Palabra, ayuno, vigilia. Por eso no podemos dejar de orar, no podemos dejar de ayunar, no podemos dejar de vigilar, no podemos dejar de ver la palabra, porque es como accedemos a todo este conocimiento y es como accedemos al entendimiento, a que este cerebro pueda ser pasado por la corona de espina y no trene toda esa oscuridad y podamos venir a la luz admirable en Cristo Jesús y poder entender aquellas cosas que antes nos hablaban como por parábolas. Llegó un momento donde los discípulos le dijeron a Jesús, ciertamente ahora ya no hablas por parábolas, ahora hablas claramente. ¿Era que les estaba hablando claramente o que su entendimiento había sido procesado y había sido limpiado y ahora ellos tenían la capacidad de entender al Señor Jesucristo? Porque desde que llegó, acordémonos que se rebajó. Bueno, entonces seguimos con el Espíritu Santo. Dice, mientras ellos ayunaban, ahora, Hechos de los Apóstoles 13:2. Mire lo que pasaba. Ellos estaban juntos, como nosotras, ¿verdad? Unánimes. Levánteme la mano a quienes el Espíritu Santo las instó a seguir ayunando. Bueno, yo me estaba resistiendo un poco, pero a fuerza estoy ayunando. Entonces ahí dice, mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, buscando un proceso de transformación. Mire cómo ellos, alguien que me busque esa cita que no la tengo aquí, Hechos 13:2. Y este salmo donde David dice, escudriña mi corazón y mira si hay en el camino de perversidad. Léamela, por favor. ¿La tiene? Léamela. Sí. 13:2. Hechos 13:2 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Amén. Mira, nosotros oramos, ayunamos, vigilamos, buscamos por la palabra. ¿Qué estábamos buscando? Revelación. ¿Qué estábamos buscando? Dirección de Dios. Estábamos buscando que Él nos diga qué pasa, cómo vamos a tratar estas cosas y cuáles son los pasos que vamos a seguir. Esta gente recibió revelación e instrucción precisa y directa del Espíritu Santo. Apártenme a Bernabé y a Pablo, porque me son escogidos, dijo él.
Sí, dice, y a Saulo para la obra que los he llamado, o sea, fueron escogidos para una obra. Para la obra que nos he llamado. Entonces nosotros simplemente arrancamos a hacer un montón de cosas y no nos tomamos el tiempo de orar, ayunar, vigilar y esperar que el Señor nos conteste si es donde nos quiere o no nos quiere, no importa qué tan bueno parezca. Ahora, quiero la dirección del Espíritu Santo, pero le digo, no nos podemos estar resistiendo todo el tiempo ni en esta peleadera porque lo tenemos de verdad que, caramba. La cita, ya no la voy a citar, pero ustedes la saben, la conocen, dijo David, escudriña mi corazón y mira si hay en el camino de perversidad. Es reconocer que tenemos la tendencia a resistirlo y comenzar a procurar escucharlo más. El oído es un órgano que se educa. El oído se educa, eso lo saben muy bien los músicos, y nosotros tenemos que aprender a educar nuestro oído para oír la voz del Espíritu Santo y seguirla. Asimismo, como tenemos que escuchar y seguir la voz de Dios, pero no la hemos seguido, muchos años tenemos que no la hemos seguido. Ahora tenemos que educar nuestro oído para escucharlo y para poderlo seguir. Marilos, ¿me quitas la imagen, mamita, por favor? Entonces, mire, vamos a ir a otras manifestaciones del Espíritu Santo que, como les digo, no son solamente la que conocemos. Otras manifestaciones del Espíritu Santo. Mateo 28, 19, 20. Ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre de Jesús, enseñándoles a obedecer todo lo que el mismo Jesús nos ha enseñado. La presencia de Jesús estará con nosotros hasta el fin del mundo. Eso es decir, siempre. ¿Qué está diciendo Mateo 28 del 19 al 20? Obediencia. ¿Cuál es una de las manifestaciones del Espíritu Santo? Cuando ya yo soy obediente. ¿Obediente a quién? A Dios. ¿Obediente a qué? A la palabra. ¿Obediente a quién? A la dirección y la instrucción del Espíritu Santo. Por tanto, me aprendí a someter a mis autoridades impuestas y no riño contra ellas, entendiendo las leyes que en otro momento podían haber estado en mí. ¿Sí, señora? Que los mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces dice, ir, mire lo que dice, ir y hacer discípulos. Usted tiene discípulos, usted tiene personas que está invitando a la iglesia, usted tiene personas por las que está orando, usted tiene personas por las que está ayunando, usted tiene personas a las que usted está acompañando en su proceso de transformación e inquietándolas con que vengan a la palabra. Mire, había un momento donde el edificar sobre lo que otro ha edificado se tomó muy mal, porque todas ustedes nacieron en alguna iglesia, pero se habían despertado. ¿Dónde las despertó el Señor? ¿Dónde el Señor las inquietó a hacer procesos? ¿Dónde el Señor las llevó a confrontarse? Y usted está llamada a lo mismo. Por eso le estoy hablando específicamente de esta cita. Otras manifestaciones de que usted recibió, de que usted tiene el Espíritu Santo adentro, es el obedecer. Y la obediencia tiene que ver con hacer lo que el Señor dijo. Y el Señor Jesucristo nos manda en Mateo 28, 19, 20. Ir. Elisa, Ivonne, todas, cada una de las intercesoras, Lilia, Milady, Diana, Dora, Mariluz, Elizabeth, Jenny, todas, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos han dicho mucho tiempo un montón de cosas que son solo doctrina. Dice aquí que solo los sacerdotes bautizan. Dice aquí que solamente Julano bautiza y los demás no. ¿A quién está mandando a que bautice? A nosotras. Vayan y bauticen a la gente. Vayan y háblenle, hagan los discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que el mismo Jesús nos ha enseñado. ¿Qué te ha enseñado Jesús? Todo lo que usted ha aprendido de la palabra y lo que por medio de mí usted ha aprendido es Jesús que se lo ha enseñado. Que yo sea el instrumento es otra cosa, pero es Jesús que nos lo ha enseñado. Y soy una convencida de que llegará un momento donde cada uno de nosotros y cada persona sobre la faz de la tierra tendrá que hacer memoria de los encuentros que ha tenido con Jesús. Pero en su caso y en el mío, ¿quién nos recuerda lo que el Señor Jesús nos ha enseñado? El Espíritu Santo. Y Él nos va a enseñar, nos va a recordar para que nosotros vayamos y le enseñemos a los demás lo que el Señor Jesús nos enseñó a nosotros. Y mire lo que desata esto. Además de que estamos manifestando el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, logramos que la presencia del Señor Jesucristo esté con nosotros
hasta el fin del mundo. Ni siquiera dice una circunstancia o una situación específica. Aquí está, aquí no está. Aquí llegó, aquí se me fue. No, dice, cuando ustedes vayan y bauticen, cuando ustedes vayan y hagan discípulos, cuando ustedes vayan y les enseñen a obedecer en lo mismo que yo les he enseñado a ustedes, mi presencia irá con ustedes. Mire qué bonito. Y eso es solamente manifestando que por obediencia que el Espíritu Santo está entre nosotros. Ahora, ¿cómo crees que se comporta? ¿Cómo crees que se ve? ¿Cómo crees que se escucha una persona que vive sabiendo que la presencia del Espíritu Santo no viene de vez en cuando a él, sino que está morando dentro? He vivido hasta hoy entendiendo que el Espíritu Santo mora dentro de mí. Me veo como una persona que tiene el Espíritu Santo adentro. Reflejo al Espíritu Santo. Mi hablar lo refleja. Mi vida lo refleja. Pero yo tengo el Espíritu Santo y debo tenerlo. Ahora bien, dice, si yo sé que tengo el Espíritu Santo adentro, morando dentro de mí, yo debo entender, por ejemplo, por el Salmo 139 del 7 al 8. ¿A dónde podría yo alejarme de ti, Santo Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estarías tú. Y si descendiera al fondo de un lecho, ahí estarías tú. Si descendiera al fondo del abismo, también estarías allí. Lindo, ¿verdad? ¿A dónde podemos ir? Que nos escondamos de la presencia del Espíritu Santo si está dentro de nosotros. Ahora, en Hechos 11:15, por favor, alguien que me lo ayude a buscar. Otra manifestación del Espíritu Santo está en Juan 15:26. Dice Juan 15:26, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré, está diciendo el Señor Jesús, ¿no? Que yo les enviaré de parte del Padre. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo, que proviene del Padre. Él testificará la verdad, porque en él no hay mentira ni hay motivación. En el Espíritu Santo lo que hay es verdad. Entonces, si a mí ¿Cuál es la cita de eso? Hechos 11:15, sí. Hechos 11:15. ¿La tienen? Sí. Léala. Dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Amén. ¿Ve? Entonces, cuando el Espíritu Santo, una vez que él se ha manifestado, no es que se fue, es que no lo es. Una vez que el Espíritu Santo llegó, una vez que yo lo recibí, él no es que se fue, es que lo tengo adentro y no me estoy comportando como debería, no lo estoy reflejando, no lo estoy manifestando, lo tengo encerrado, prisionero, pero no estoy haciendo lo que debo con él, no estoy trabajando con él. Y vamos a llegar a ese nivel de profundidad. Quiero irme por aquí porque no me quiero salir. Entonces dice, cuando venga el Consolador, y ya vino en el nombre de Jesús, ya nuestro Señor Jesucristo lo envió, el Padre se desprendió de él y nos lo dio a nosotros. Dice que él testificará de Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros entonces? Testificar de Jesús. ¿Cómo? Haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra manifestación por la obediencia. Las mayores manifestaciones del Espíritu Santo se dan por la obediencia a la palabra, por la obediencia a los mandatos del Señor Jesucristo, sobre todo en lo que tiene que ver con ir y predicar, evangelizar, con ir y hacer obras de misericordia, pero nosotros no nos estamos moviendo allí, estamos muy quietos en eso. Entonces dice, la obediencia a Dios. ¿En qué? Mandamientos, preceptos, estatutos, cumplir toda la justicia, porque nos conviene. En Hechos 5:32 dice, nosotros somos testigos de estos acontecimientos. ¿Cuáles acontecimientos? De la vida de Jesús. Y también lo es el Espíritu Santo de Dios
que le ha sido dado a quienes le obedecen. El Espíritu Santo no les dado al rebelde, el Espíritu Santo no les dado al incircunciso, el Espíritu Santo no les dado al que se resiste a Dios, el Espíritu Santo les dado al obediente, al que obedece. Entonces, si hasta hoy, por ejemplo, yo tuviera la duda o la certeza ya de que definitivamente yo no tengo al Espíritu Santo, ¿cuál es el problema? ¿Qué impide que haya arrepentimiento genuino y que yo pueda clamar al Padre de la manera correcta para recibir al Espíritu Santo y que se quede morando conmigo? ¿Qué me impide a mí hoy amistarme con el Espíritu Santo para venir a entrar en amores con Él? Ahora bien, Zacarías 4:6 dice, la palabra del Señor para ti. Aquí en Zacarías se la están dando a Zorobabel, pero esta palabra sigue vigente y activa, entra en eternidad. Esta palabra es para ti hoy. Así dice el Señor, palabra del Señor para ti, póngale su nombre. Intercesión 24 horas. No será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuál fue su petición? En el ayuno que estamos todavía. No es por su fuerza, no es por ningún poder, sino por el Espíritu, dice el Señor. Todo lo que pedimos, todo lo que necesitamos, en el nombre de Jesús, viene por el Espíritu. Necesitamos activar, recibir y hacer conciencia de que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y ese comportamiento tiene que ser transformador en el nombre de Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que golpees como martillo a la piedra y quiebres toda incredulidad. Destruye, Espíritu Santo, manifiéstate, Padre, como Elohim, y destruye toda incredulidad, toda altivez en el pensamiento, toda fortaleza mental que impida que entendamos y creamos que tú, Señor, puedes y quieres morar dentro de cada una de nosotras. En el nombre de Jesús. ¿Cuál es mi actitud ante la vida? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuál es la motivación? ¿Vienes a Dios para que se haga tu voluntad o vienes para que se haga la voluntad de Dios? ¿Quieres que se haga como Dios dice o quieres que se hagas como tú quieres y como a ti te parece? ¿Quieres caminar con Jesús o quieres que Jesús camine por ti? O sea, como el esclavo. Cuando el esclavo viene y tiene que cargar en la espalda al amo. O en verdad tú quieres caminar con Jesús. Porque el único que acompañó a Jesús en el camino de la cruz, ¿qué hizo? El único que caminó con Jesús en el camino al Gólgota, cuando él llevaba la cruz, ¿cómo se llamaba? Le doy el secreto. Él cargó la cruz. Y nosotras no queremos cargar esa cruz que nos pertenece a nosotros. ¿No era un cirineo? ¿Cómo se llamaba? ¿Simeón? Porque yo quiero que la carga que yo tengo, que el problema que yo tengo se resuelva como yo quiero. Pero el problema de nosotros se resolvió no como Jesús quería, sino como la voluntad del Padre quiso. Y este hombre fue martirizado y convertido en maldición por nuestros pecados y nuestras rebeliones. ¿Por qué nos seguimos resistiendo a cargar esa cruz, la milla o las 2 millas que nos corresponden? Mire bien, la diferencia y el paralelo. ¿Cómo caminó Jesús? En obediencia. Caminó por donde quiso. Yo no hago lo que quiero, yo hago la voluntad de mi Padre. Estaba claro en eso. Mi hermana, el pecado tiene un olor tan inmundo, peor que la misma muerte. Y Jesús tenía todos sus sentidos espirituales activos. ¿Usted sabe lo que le olíamos? Usted y yo sabemos lo que uno sentarse a hablar con una persona que tú sabes que tiene malas intenciones contra ti. Y Jesús se sentaba con nosotros y nos miraba a la cara. Jesús se sentó con Judas todo el tiempo que lo discipuló, sabiendo todo lo que se cosía en el corazón de este varón. Y aún así, cuando sintió en todas las manifestaciones del universo y de los multiversos, él siente el escarnecimiento de lo que venía,
dijo, Señor, sí se puede, pero si no, hágase tu voluntad. Y ahí fue como una oveja al matadero. ¿Acaso no creen ustedes que si yo clamara, mi Padre enviaría legiones de ángeles y acabarían pero no lo hizo, porque la voluntad de Dios era que se pagara con un sacrificio perfecto, y el único sacrificio perfecto era sacrificando a su hijo, figura de lo que ya había pasado, que fue el sacrificio de Isaac. Entonces, aquí vemos, ¿cómo quieres caminar? ¿Estás caminando como Samuel? Perdón, como Saúl. Saúl, mire, la diferencia entre Saúl y David y la manifestación del Espíritu en ellos. Saúl era sacerdote, dígame, David también. Saúl era rey y David también. Saúl fue ungido como rey y David también, ¿verdad? Pero David, por estar ungido, no tuvo como mayor mérito lo que creyera la gente de él que lo que pensara su Dios. Tanto que un día le dijeron, para castigar una ofensa de él, ¿cómo quieres ser castigado? ¿Que te castigue Dios o esto o esto? Y él dijo, no, ciertamente yo sé que él es tardo para la ira y grande en misericordia, en mano de Dios, no en mano de hombre. Pero Saúl, cuando vio que se acercaba la hora en la que el profeta, que es la representación de Dios, le dice que llegaba, no había llegado la hora no había pasado, pero como tenía que ser como él quería, porque como él pensaba, porque él era el rey, porque él era el ungido, porque él no esperó la voluntad de Dios, que era manifiesta por los profetas, sino que él mismo fue y ofreció un holocausto que no le correspondía. Y eso le costó ser cortado del reinado y del sacerdocio. Vemos un David que se pone el efod, la vestidura sacerdotal, y dice, tráiganme el efod. Y se pone el efod, ¿para qué? Para consultar a Dios, no para tomar el lugar que no le correspondía. Vemos a un David que habiendo sido ungido como rey, aprobado por Dios como rey, perseguido por otros sin motivo, dice, jamás ponga yo la mano sobre el ungido de Jehová. Y vemos a otro que, sabiendo que está haciendo mal, que está en pelea con Dios, buscaba al otro ungido para matarlo por el hueco de una aguja. ¿Ve la diferencia? Entonces usted ve la manifestación del Espíritu Santo. ¿Quién tenía el Espíritu? David, no Saúl. Aunque Saúl tenía todo lo que tenía, todos los derechos que tenía David, no se manifestó en él el Espíritu Santo, no fue sellado para redención porque no se dispuso a obedecer. Mi hermano, ¿usted quiere hacer una manifestación del Espíritu Santo? Vuélvase obediente. Hay cosas que parecen como que tenemos lógica. Hay cosas que parecen que son como así. ¿Ya? Yo no tengo para comer. Hoy yo no tengo para comer. Pero tengo gente que me debe, le voy a cobrar, que me paguen. Y Dios te dice, perdónale esa deuda, más te perdono yo a ti. Y usted sin esperanza de nada. Pero usted sabe que es Dios que se lo está diciendo, no es su emoción, no es su alma, es Dios que se lo está diciendo. Y usted se resiste, no, pero ¿cómo no? Pero le voy a perdonar un poquito, pero la de hoy no, porque tal cosa. El Señor dice, diezmen, ofrende, pacte, dele al pobre, a la huérfana, al viudo, al desamparado, honre al que honra merece. Y usted, no, pero ¿cómo así? 10 millones de pesos en diezmo, no, yo jamás, ¿cómo le ocurre? Eso es demasiada plata, yo lo voy a repartir, yo voy a hacer así, yo voy a hacer así. No, volvámonos obedientes. Yo no voy a ofrendar, hermana, usted puede no ofrendar si no quiere, pero la ofrenda trae unos beneficios y el Hijo de Dios no está pegado de eso, sabe que su Padre le provee de mejor manera. Mi salud. La palabra dice que la palabra es lámpara a mis pies, Señor. ¿Cómo esta medicina me la tomo? Dame la fórmula, así como los médicos gringos. 2 pastillas por la boca o por dónde me la meto. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que resolver con esta medicina? Porque la palabra dice que tu palabra es lámpara, que es medicina, pero a mí no me está mostrando nada. Yo no veo nada y yo no veo un camino y yo no me estoy sanando. Entonces, ¿cómo me la tengo que tomar? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que subir la dosis, intensificar, pero tenemos que vestirnos de la vestidura sacerdotal de la manera correcta y permitir que el Espíritu Santo, adivine qué, no venga sobre usted, brote de usted, porque ¿dónde está? Adentro. Y si está adentro, lo llamo, le sigo diciendo bienvenido Espíritu Santo o le digo buenos días.
Porque usted, yo no sé si usted ha dormido con alguien al lado suyo en la cama, pero ese no está adentro, está al lado de la cama, y usted se levanta y le dice buenos días. ¿Sí o no? Usted se levanta y lo saluda, buenos días, le soba la cabeza, qué sé yo, cualquier cosa. Porque hay gente que usted le, un dicho muy común que le dicen, y es que yo dormí con usted, que usted no me saluda. Caramba, pero si no saludaste con el que dormiste, de ahí para adelante, ¿qué le toca a los demás? Entonces, el Espíritu Santo está adentro. Yo no le digo bienvenido, le digo hola. Gracias por estar. Nos levantamos, aquí estamos, esto y lo otro. Avanzando y estableciendo bien clara ese tema de la obediencia, que es una manifestación gloriosa de que tenemos al Espíritu Santo adentro. Mire, obediencia también es estar dispuestos a pasar por todo el sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesús. La diferencia es que nosotros sí lo merecemos y Él no. El ejemplo está en Marcos 13:11. Y cuando los arrestaron y y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Mire la manifestación del Espíritu Santo. Te está diciendo Dios que no te va a dejar solo, sin importar el momento por el que estés pasando. El Espíritu Santo es el que va a hablar, pero ¿tienes la conciencia de que lo tienes adentro? Tienen la conciencia de que cuando su boca se abra, lo que va a salir es del Espíritu y no suyo. Tiene la conciencia de que todo lo que usted necesita para solucionar su problema, Dios se lo metió acá. El tabernáculo está aquí adentro. El corazón de Cristo lo tengo yo. La mente de Cristo lo tengo yo. El poder, el amor, el dominio lo tengo yo. ¿Por qué estoy esperando que Dios haga por mí cosas que yo tengo que hacer y que yo tengo que manifestar? Ahora bien, dice que Dios incluso nos debe enseñar a callar para dejar de hablar por nosotros mismos y dejarlo hablar a Él. Una vez yo estaba orando y yo quería decir un montón de cosas. Yo le digo, Señor, habla tú por mí. Tú sabes que yo tengo esta lengua rápida y mordaz. Ayúdame a no hablar yo. Habla tú por mí. Mire, cuando yo fui a hablar, la lengua se me trababa, pero desde acá. Hasta que me quedé callado. Pues se resolvió solo. Solo es que yo no hablé, pero el Espíritu Santo intervino. Ahí se levantó gente para defenderme, ahí se levantó gente para hablar por mí, ahí se levantó gente para establecer mi derecho y yo no tuve que hablar. Yo tengo un pesar personal de alguien que yo tenía, en el nombre de Jesús, que yo entendía que debía darme, que debía cuidarme y entendía como que no me cuidaba y no me daba como se merecía. Y un día el Señor me trajo y yo dije, Señor, ¿por qué sigo esperando cosas de la gente? No importa si se llama mamá, papá, tío, hermano, sobrino, marido, hijo, ¿por qué sigo esperando de la gente? Si al final del día mi todo eres tú, yo tengo que esperar de ti. Si tú me lo quieres dar por alguien, tú me lo das. Y cosas tan sencillas como que una hermana me ofendió y ella no sabe que me ofendió, pero el Espíritu le dijo, llámala y pídele perdón. Y ella me llamó y me pidió perdón. Y yo no la podía recibir la llamada porque realmente estaba ocupada. Y ella me dijo, Elizabeth, yo le dije, hermana, de verdad quiero hablar con usted y le quiero coger la llamada, pero estoy en un momento donde no puedo. La cogí para que usted sepa que no es que la estoy esquivando, es que no puedo hablar ahora. Y ella me dijo, quiero que me devuelvan la llamada porque te quiero pedir perdón porque fui ruda contigo en la respuesta y no fue la manera. Le dije yo, sí señora, muchas gracias. Le colgué y me puse a llorar. ¿Sabe por qué? Porque dije, ¿cómo el Espíritu Santo cuida mi corazón? Dios sabe que me sentí como, a mí no me quieren ya aquí. ¿Qué más hago yo aquí? La gente no quiere escuchar lo que tú me das y yo no sé ni siquiera si yo tengo que estar aquí. Seguramente ya es hora de que me vaya, porque seguramente lo que yo les digo la incomoda y definitivamente la debe incomodar. Y cuando yo escucho que Dios hace que ella me llame y lo veo cuidando mi corazón, o sea, eso es otro nivel. Ahora, recibir la dirección de Dios. Estamos viendo aquí en este pasaje de Marcos 13:11 cómo esta gente está siendo enjuiciada. ¿Por qué? Por llevar la palabra, por hacer lo bueno, por mantenerse en integridad. Están llevando castigo sobre ellos. ¿Y qué les dice el Señor? Cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano. O sea, ya usted sabe que lo tienen ahí, que usted tiene una situación, ¿para qué se va a preocupar desde antes? Dice él, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo declaren lo que les dé a decir
en ese momento el Espíritu Santo, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu Santo hablará por ustedes. Vamos a aprender a manifestar al Espíritu Santo en nuestras situaciones difíciles, no defendiéndonos por nosotros mismos, pidiéndole a Él que sea Él el que hable por nosotros, o que nos ponga la palabra que tenemos que decir, o que nos calle si no es el momento de hablar. Recibir dirección de Dios es otra señal de tener al Espíritu Santo, íntimamente ligado con la obediencia. En Hechos 13:2, nosotros vemos cómo la palabra dice, ya lo vimos, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que yo les he llamado. Es decir, que a Saulo y a Bernabé el Espíritu Santo mismo lo llamó, les dio instrucciones, direcciones precisas, porque él es preciso. Así lo van a hacer de esta manera y de la otra. Ahora, ¿estás seguro que lo que haces, aún lo que haces para Dios, es de su agrado? ¿Te lo manda Dios? ¿Te lo pide Dios? ¿O tú lo haces porque tú eres tu propio Dios y tú te determinaste a hacerlo de esa manera? En Mateo 1:20 habla de la instrucción a José para recibir a María, de la instrucción a María para no tener miedo con lo que venía para ella y del nacimiento de Jesús. ¿Lo estás haciendo como Dios te instruye, o lo que estás haciendo, aunque parezca bueno, lo estás haciendo como Saúl? A tu propia prudencia, a tu propio tiempo, a tu propia manera. Dios le interesa que nosotros nos preocupemos más por lo que Él piensa de nosotros que por lo que la gente de afuera puede decir. La unción. El Señor omnipotente también es una señal del Espíritu Santo, porque nosotros somos ungidos por el Espíritu, con el Espíritu. El Espíritu cambia nuestro aroma en el mundo espiritual. El Espíritu cambia nuestro aroma según el llamado que tenemos. Y la palabra dice que la unción es del Señor omnipotente, esté sobre ti. Esta unción es el Espíritu Santo sobre ti para anunciar las buenas nuevas a los hombres. A los pobres, perdón. ¿Qué tipo de pobres? Es otra historia. Sanar corazones quebrantados. Proclamar liberación a los cautivos. Proclamar libertad a los prisioneros. Isaías 61:1. Dice que la unción del Espíritu Santo está sobre nosotros, y es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos y hagamos las manifestaciones gloriosas que la tierra anhela de nosotros. Cuando nosotros comenzamos a comportarnos por obediencia, de acuerdo a Isaías 58, Isaías 61, nosotros estamos manifestando el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, pero además sobre nosotros y que está con nosotros. No solamente aquí, nos rodea. Y al Espíritu Santo rodearnos, nos da ese bautismo en el nombre de Jesús. Los cielos son abiertos y Dios los abrirá. Nosotros podemos provocar que el Padre haga descender al Espíritu Santo sobre aquellos que bautizamos y aún sobre nosotros mismos, y acercar a las personas a la vida eterna, a Jesús y al Padre. Quiero cerrar con lo siguiente. Si yo entendí que el Espíritu Santo mora dentro de mí y que yo soy el templo del Espíritu Santo, hoy nos queda una tarea a los intercesores 24 horas, comportarnos de acuerdo a eso. Este es tu templo, Espíritu Santo. Yo lo voy a bañar y lo voy a bañar bien para ti. Tomo mi ducha. Espíritu Santo, me voy a acostar a dormir. Ya nos vamos a dormir, Espíritu Santo. Dame sueño reparador, te entrego mi vida, te entrego todo lo que yo soy, levanto mis manos, oh puerta eterna, para que tu Espíritu Santo gobiernes mientras que yo voy a dormir. Si tú me quieres llevar por el Espíritu para predicar, para ministrar, para libertar algo en regiones de cautividad, si quieres utilizarme, estoy disponible y dispuesta para ti. Si me quieres enseñar, yo sé que tú me enseñas aún mientras mi conciencia duerme. Espíritu Santo, dame un sueño reparador para que tu templo se levante mañana bonito. Espíritu Santo, me quiero cambiar el color del cabello. ¿Te gustaría? ¿Qué color quieres? ¿Te agrada? Me maquillo, me voy a maquillar para ti, para que tu templo se vea bonito. Entonces yo me voy a comenzar a mirar y a decir, manifiesto al Espíritu Santo. Esto es el estuche del Espíritu Santo. Esta realmente es un estuche del Espíritu Santo. Este cuerpo le pertenece al Espíritu Santo, o me sigo gobernando como me da la quiera. A partir de hoy es una decisión suya. Espíritu Santo me va a arreglar las uñas. ¿Qué color quieres? Este es tu templo, este es tu cuerpo. Que te sientas cómodo, que te guste. Vamos a comer. Lo que voy a comer te agrada, la cantidad que me voy a comer te agrada, la porción que me voy a comer es buena para ti.
Estoy muy quieta, necesitas ejercicio, necesitas que tu templo esté activo. Todo influye. Esta ropa que me voy a comprar, ¿te gusta? ¿Te representa? ¿Es bonita para ti? Y el Espíritu Santo nos va a comenzar a hablar. Recibí porque la santidad definitivamente no es necesariamente una falda larga. Definitivamente la santidad que el Señor busca tiene que venir de adentro para afuera. Pero si el Espíritu Santo no me redarguye en la forma como me presento, estaba viendo unos Instagram y estaba viendo unas presentaciones de personas de eminencia de la iglesia con unas ropas que yo decía, ¿cómo puedo yo mirar de afuera a esta persona y saber que tiene al Espíritu Santo cuando se ve como una impía cualquiera, cuando se ve como cualquier Dalila, cuando se ve como cualquier Jezabel, como se ve como cualquier cosa? No juzgamos por comida ni por bebida, pero me pregunto, ¿tendrá el Espíritu Santo, manifestará? Bueno, eso le corresponde a ella. Yo como pastora le traigo el mensaje y le pregunto, su usted de hoy representa el estuche del Espíritu Santo? ¿Acaso no sabéis que sos templo del Espíritu Santo? Me veo como un templo del Espíritu Santo. ¿Qué tanto lo habré ignorado? ¿Cuántas órdenes me habrá dado? ¿Cuántas instrucciones? ¿Cuántos consejos? ¿Cuántas direcciones? Y no. Pero como yo estoy aquí para corregir, a partir de hoy lo voy a hacer diferente. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las despido. Los que están en el canal y son nuevos, les agradezco si se suscriben, invitan a sus familiares y amigos. Es tiempo de comenzar a ver las cosas como el Señor quiere y no como nosotros las queremos ver. Que el Espíritu Santo de verdad en esta hora descienda sobre tu vida. Que el Espíritu Santo se te meta adentro y que te convierta en verdadero templo viviente de Él y que se te vea. Que resplandezca la luz del Espíritu Santo en ti y en todo lo que hagas. En el nombre de Jesús. Despido el canal. Y